días o noches. Hoy vamos a hablar de un fenómeno televisivo que marcó a toda una generación en Perú y en Latinoamérica. Un programa que convirtió el drama en espectáculo, la indignación en rating y una frase en leyenda. Hablamos de Laura en América y de su conductora, Laura Bozzo. Una historia que mezcla fama, poder, polémica y caída. Una montaña rusa con tacones altos y micrófono encendido. Laura en América fue un talk show emitido a finales de los años 90 e inicios de los 2000. Se volvió famoso por su estilo explosivo, lleno de gritos, confrontaciones y frases que quedaron tatuadas en la cultura popular latinoamericana. El programa presentaba conflictos familiares, infidelidades, problemas económicos y dramas personales. Todo con un formato intenso, público en vivo, invitados enfrentándose cara a cara y Laura interviniendo como si fuera jueza, fiscal y terapeuta al mismo tiempo. Su frase más recordada, "que pase el desgraciado", no solo era una línea del programa. Era el disparo que iniciaba el caos televisivo. En una época donde la televisión era el centro del hogar, este programa se convirtió en un fenómeno masivo. Entonces surge la gran pregunta: ¿fue Laura Bozzo una comunicadora que ayudaba a los más vulnerables? ¿O fue una figura que utilizó el dolor ajeno como combustible para el rating? Laura en América fue al mismo tiempo un producto de su época y un reflejo extremo de cómo la televisión puede mezclar ayuda social, espectáculo y manipulación en una sola fórmula. Su éxito fue real, su caída, también. En los años 90, el talk show sensacionalista estaba en auge en toda América Latina. La gente quería historias fuertes, conflictos reales o al menos que parecieran reales. Laura se presentaba como defensora de mujeres engañadas, madres abandonadas y personas de bajos recursos. Muchas veces ofrecía ayuda económica o apoyo legal en vivo. Una vez más pudimos lograr nuestro objetivo, y esta vez nuestra misión era entregar en la misma puerta de la casa los carritos sangucheros de cada una de nuestras madres, que fueron parte importante del programa. Carrito sanguchero para que te pueda trabajar, que le prometió Laura y se lo estamos entregando personalmente. Nosotros te vamos a dar un carrito para que puedas trabajar. Eso generó identificación. Para muchos sectores populares, Laura no era solo una conductora. Era alguien que los escuchaba. Sin embargo, el tono confrontacional y la exposición pública de problemas íntimos generaron críticas constantes. El programa caminaba por una línea muy delgada entre la ayuda social y el espectáculo. Ya me cansé de ser un saco largo, hoy me pongo los pantalones. Quiero morir, mi hijo está con un cholo, me acuesto con todos los hombres que yo quiero, esta y más eran los temas que se tocaban en el programa de Laura. Muchas veces los invitados revelaban infidelidades, disputas familiares, problemas económicos o conflictos de identidad, todo frente a una audiencia nacional e internacional. Se abría un debate sobre la veracidad de los casos y la exposición de menores de edad en el talk show, presenciando escenas de violencia o abuso verbal. El talk show dejó de ser solo un espacio de exposición de conflictos y empezó a ser visto como una fábrica de escándalo. Y eso abrió la puerta a los cuestionamientos más fuertes. Dentro de todos los casos de Laura hay uno que encarneció al público televisivo. El programa presentó en la secuencia "Hago todo por dinero" a personas de bajos recursos sometidas a humillaciones y vejaciones a cambio de dinero, inclusive un reto en el que una señora debía lamer las axilas y los pies de otra persona. Esto conllevó a protestas por escolares, y motivó la formalización de la veeduría ciudadana, una instancia que conectó espectadores y los medios para afrontar quejas en su programación. Veeduría junto al Consejo de la Prensa Peruana y el Instituto Prensa y Sociedad fueron instituciones no estatales que informaron la situación de regulación televisiva. Este caso se volvió uno de los más recordados por lo extraño y polémico del tema. Más allá del contenido específico, lo que marcó fue el nivel de exposición pública de una situación íntima. El título impactante generó morbo inmediato y se convirtió, años después, en material de burla en Internet. El problema aquí no fue solo el tema tratado, sino lo que representaba. La utilización de situaciones personales muy delicadas para generar impacto mediático. Para muchos críticos, este caso simbolizaba el punto donde el programa priorizaba el espectáculo sobre la dignidad. Con el tiempo, el episodio quedó como ejemplo del exceso televisivo de los años 90. Durante el auge del programa, el Perú estaba gobernado por Alberto Fujimori. En ese periodo Laura Bozzo expresó en varias ocasiones apoyo al gobierno.
El presidente Fujimori va a pasar a la historia como el artífice de la pacificación. Y desgraciadamente estamos en un país donde la oposición lo único que hace es fregar, por no decir otra cosa. Mi reconocimiento especial para el doctor Vladimiro Montesinos, que es el que durante muchísimos años de su vida ha logrado vencer al terrorismo en nuestro país. Incluso el propio presidente fue invitado al programa. La presencia de Fujimori en un talk show era algo poco común, y reforzó la idea de que el programa tenía cercanía con el poder político. En ese momento, el gobierno también contaba con una figura clave detrás del poder, Vladimiro Montesinos, jefe de inteligencia del régimen. En septiembre del año 2000 ocurrió uno de los mayores escándalos políticos en la historia del Perú. Se difundieron los llamados Vladivideos. Eran grabaciones hechas por Vladimiro Montesinos donde se le veía entregando dinero a políticos y empresarios para comprar apoyo político y mediático. El escándalo provocó una crisis nacional. Ese mismo año el presidente Fujimori renunció a la presidencia desde Japón. Después de la caída del régimen comenzaron investigaciones contra muchas personas que habían tenido relación con el gobierno. Durante esas investigaciones surgieron testimonios que afirmaban que Laura Bozzo había visitado el Servicio de Inteligencia Nacional. Algunas declaraciones indicaban que el programa podría haber tenido vínculos con la red de Montesinos. Laura Bozzo negó estas acusaciones, pero la Fiscalía inició una investigación. Durante la época donde Jaime Bailey hacía su programa llamado El Francotirador, tiempo después se comunicaron con la productora de Jaime Bailey, y afirmando ser familias y gente contratada de la productora de Laura Bozzo, y querían denunciar a Laira, donde decían que habían fingido casos de la vida real, que le habían dado un libreto y que habían actuado con efusividad peleándose y gritándose lo que la productora de Laura les habían pedido minuciosamente que actuaran y que les habían pagado por ellos. Trabaja en Laura Bozzo. Ella es la que hace todos los castings, la que prueba es mala. Acá se hace la disimulada. Yo he venido a reclamarle porque lo han perjudicado a mi hijo. ¿Ya? Y me voto, ahora dice que venga la investigadora, que venga, señor. Y nos dice que hemos firmado un contrato sabiendo que lo van a pasar acá. Y nos amenazan de que nos van a meter presa, ella. El programa les hacía creer a la gente que las situaciones en reales en vivo, y era en mentira, ponían en escena las desgracias de la familia. Estas personas decían que no les habían pagado por lo acordado, amenazaron con denunciarla. Jaime Bailey ventiló estos casos, y dijo que eso era un delito exponer de esa forma a menores de edad. La posición pública de Laura Bozzo fue siempre. Dijo que ella no preparaba los casos. Afirmó que la producción se encargaba de buscar a las personas. Señaló que, si algunos casos fueron actuados o manipulados, ella no lo sabía en ese momento. En entrevistas posteriores, Bozzo explicó que su equipo de producción tenía investigadores y que ella confiaba en la información que le entregaban. Durante uno de sus programas Laura Bozzo tocó el tema de padres que no reconocen a sus hijos, un segmento donde exponían casos de padres que desahuciaban de sus derechos legales a sus hijos. En un momento específico del programa mostró en vivo a una niña que afirmaba ser hija de Alejandro Toledo, quien en ese momento era uno de los principales candidatos a la presidencia del Perú. La madre de la menor, Lucrecia Orozco, aseguró que su hija, Saraí Toledo Orozco, era hija del político y que se encontraba en medio de una disputa legal para que él la reconociera. Según relató en el programa, Toledo no solo se negaba a reconocer a la niña, sino que incluso habría llegado a referirse a ella como una prostituta. No vamos a seguir en este juego, no vamos a dejarnos vencer por gente que se vende, no vamos a permitir nada más de injusticias, no puede ser. Alejandro, no. Esto se volvió un escándalo instantáneo, donde muchos no creían la veracidad de este caso, y muchos lo vieron como una medida desesperada de ensuciar la imagen del candidato. Sin embargo, Laura Bozzo defendió el caso en varias entrevistas. Según ella, Lucrecia Orozco llevaba tiempo intentando que los medios escucharan su historia, pero ningún canal de televisión le había dado espacio. La conductora afirmó que se conmovió con la situación y decidió presentar el caso en televisión incluso sin autorización previa de su producción. El tema se volvió altamente mediático. Durante mucho tiempo, Alejandro Toledo negó rotundamente la paternidad e incluso se resistió inicialmente a realizar una prueba de ADN. Años después, una prueba genética confirmó que Saraí sí era su hija, y finalmente Toledo terminó reconociéndola.
Laura Bozzo también ha afirmado en entrevistas que, durante el tiempo en que fue investigada por el caso de los Vladivideos, el entonces presidente Toledo le habría ofrecido facilitar su libertad si ella se retractaba públicamente en televisión. Según su versión, rechazó esa propuesta porque consideraba que el caso era verdadero, algo de lo que afirma sentirse orgullosa. Finalmente, tras varios años de proceso judicial, Laura Bozzo recuperó su libertad en 2004. Con el paso de los años, Laura Bozzo dejó el Perú y continuó su carrera en otros países, especialmente en México, donde volvió a la televisión con nuevos programas. Sin embargo, la imagen de Laura en América quedó marcada para siempre por las polémicas. Para algunos, Laura fue una mujer que dio voz a personas pobres que nunca habían tenido espacio en los medios. Para otros, su programa fue el símbolo de una televisión que convirtió el dolor humano en espectáculo. Entre gritos, confrontaciones y frases que aún hoy siguen circulando en Internet, el programa dejó una huella profunda en la cultura popular latinoamericana. Una huella difícil de ignorar. Bueno amistades, por favor si les gustó el video, denle like y suscríbanse a mi canal, pienso hacer más videos, por favor comenten qué le pareció o si ya conocían de antes a Laura Bozzo, y una pregunta sobre los videos si les gustaría que use mi voz o prefieren que use la voz de Locuendo, hasta luego.